Y sin planearlo, en este domingo histórico llegamos a un pasaje muy importante, ciertamente apropiado, fuera este u otro, es apropiado porque el Señor es soberano y lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Pero llegamos a un pasaje que nos lleva a hacer una pregunta muy importante. ¿Somos una iglesia fuerte pero fría? ¿Somos una iglesia fuerte pero fría como la iglesia de Éfeso? Este es el título de nuestro estudio de Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. ¿Somos una iglesia fuerte pero fría? Debemos responder esta pregunta de manera individual al evaluarnos con el mensaje del Señor para la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el texto para comenzar en esta mañana. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis 2, versículo 1 dice aquí la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otro pasaje tremendo de Apocalipsis. Recordemos en qué parte de este libro nos encontramos. Siguiendo el bosquejo que vimos en el capítulo 1, versículo 19, en el capítulo 1 vimos las cosas que Juan vio, y aquí en los capítulos 2 y 3 vemos las cosas que son. Aquí encontramos 7 mensajes dirigidos de manera específica a cada una de las 7 iglesias a las que Juan le escribió el Apocalipsis. Cada uno de los 7 mensajes dirigidos a las 7 iglesias se puede dividir en 3 partes. Ya me acostumbré a usar los dedos porque en Facebook uno es difícil. 3 dedos, hermanos, 3. Les digo, hermanos, esto es un lujo, no merecemos este púlpito y esto. Estamos en qué hotel, hermanos, qué privilegio. No lo merecemos. Cada uno de los 7 mensajes dirigidos a las 7 iglesias se puede dividir en 3 partes: una descripción, una evaluación y una promesa. Estos 7 mensajes son como 7 cartas miniatura para cada una de las 7 iglesias. Y así como vimos en 1 de Corintios instrucciones para la iglesia en Corinto que se aplicaron a esa iglesia en primer lugar, y también vimos aplicaciones para nosotros hoy día, así también sucede con estas 7 cartas miniatura para estas 7 iglesias. Cada mensaje se aplicó en primer lugar al momento que se escribió en el pasado a la iglesia específica a la que lo dirigió el Señor. Pero también veremos, en segundo lugar, que hay principios que se pueden aplicar a nosotros en el presente. Entonces, vamos a empezar con el primero de los 7 mensajes escritos a las 7 iglesias en Asia. Este es el mensaje para la iglesia en Éfeso. Y aquí en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, vemos 3 secciones del mensaje para la iglesia en Éfeso que nos motivan a evaluarnos. 7, 3. Hay que poner atención, ya no estamos en Facebook, hermanos. Esto es en vivo. César, ya no se puede editar esto va en serio. Ya no le podemos decir a César, córtale, por favor. 3 secciones del mensaje para la iglesia en Éfeso que nos motivan a evaluarnos. En primer lugar,
la descripción del Señor para la iglesia. En segundo lugar, la evaluación para la iglesia. Y en tercer lugar, la promesa para la iglesia. La descripción, la evaluación y la promesa. Veamos el primero en el versículo 1, la descripción del Señor para la iglesia. Observen aquí lo que le mandó el Señor Jesucristo al apóstol Juan. De nuevo, un texto potente. Dice aquí Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Detengámonos ahí. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 20, explicamos que este ángel o mensajero era el mensajero de la iglesia en Éfeso, que había ido a ver a Juan a la isla de Patmos y habría regresado a la isla de Éfeso con el libro de Apocalipsis. Como lo veremos en los 7 mensajes, la manera en la que el Señor se describió en cada mensaje repitió algo de lo que Juan escribió en el capítulo 1. Y esto está relacionado específicamente con lo que le dijo a cada iglesia. Aquí en el versículo 1, la palabra iglesia se refiere a las iglesias que en esa época se reunían en casas ahí en la ciudad de Éfeso. Cuando Juan escribió estas palabras, Éfeso era la ciudad más importante de Asia, era de hecho el centro de comercio más grande. Tenían competencias deportivas cada año y ahí estaba el templo de la diosa Diana. Recordarán, estudiamos esto a fondo en Hechos 19 hace años. Ese templo dedicado a la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y en muchos sentidos, Éfeso era muy parecida a la Ciudad de México. Y en esa ciudad donde había tanta actividad y tanto pecado, el Señor mostró su poder al levantar una iglesia local. ¿Cómo? ¿Cuándo empezó esta iglesia a la que el Señor dirigió Apocalipsis 2:1 al 7? Probablemente fue fundada por Aquila y Priscila y el gran predicador Apolos estuvo ahí, como lo vemos en Hechos 18. Después, Pablo la fortaleció, estuvo ahí durante 3 años, como dice Hechos 19. Timoteo estuvo ahí un tiempo y después el apóstol Juan. Y cuando Juan escribió Apocalipsis, la iglesia de Éfeso tenía unos 40 años de haber sido fundada. Y observen cómo se describió el Señor en este mensaje para esta iglesia que piensen, tuvo un gran comienzo y grandes hombres de Dios que la lideraron. Observen cómo se describió el Señor aquí en el versículo 1 para esta iglesia, en este mensaje. Dice de nuevo el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y aquí viene, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significa esto? Como lo explicamos en Apocalipsis 1:16, esta frase se refiere a que el Señor tiene la autoridad y el control sobre los mensajeros de las iglesias. Y observen, al final del 1, otra manera en la que se identificó el Señor a esta iglesia en Éfeso. Dice ahí al final del 1, observen, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Esta es una gran frase, muy importante. Recordarán que en Apocalipsis 1:20 vimos que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias a las que el Señor escribió Apocalipsis. Lo vimos en el 1:4. Pero observen aquí al final del versículo 1. Dice aquí, el que anda en medio de los 7 candeleros. El que anda, o del griego, el que está caminando de aquí para acá, el que se está paseando, digamos, en medio de los 7 candeleros. Esta es una gran verdad. Esto indica que el Señor Jesucristo está supervisando a las iglesias locales. Sabe lo que está pasando en cada iglesia, no solo en esa época, sino también en la nuestra, a lo largo de la época de la iglesia. Y junto con la idea de control de la primera frase del versículo 1, junto con esa idea de control representada, observen de nuevo en el versículo 1 por la frase, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, junto con esta idea de control y la idea de que Él se está paseando y supervisando lo que pasa en cada iglesia local, esto apunta, escucha, a que Él tiene la capacidad de actuar dependiendo de la necesidad de cada iglesia. Así como en el Antiguo Testamento
los sacerdotes cuidaban del candelero de oro en el lugar santo para mantenerlo encendido. En el caso de la iglesia en Éfeso, esto parece apuntar a que él sabía lo que estaba pasando y tenía la capacidad de quitar su candelero si no se arrepentían, como se los advirtió al final de este mensaje. Hermanos, esta es una verdad de doble filo. Esta verdad de que el Señor tiene la autoridad de hacer lo que quiere en su iglesia y de que sabe lo que pasa en cada iglesia, es una verdad de doble filo. ¿Por qué? Porque, por un lado, nos consuela saber que está cuidando de nosotros como iglesia. Como lo cantamos en esos himnos hermosos hace un momento, es solo por su gracia que nos ha sostenido y estamos aquí. Eso nos consuela. Pero por otro lado, esta verdad nos debe asustar, nos debe infundir un temor santo si estamos pecando. De hecho, nos debe infundir un temor santo siempre. ¿Por qué nos debe asustar si estamos pecando? Porque Él está observando, Él está cerca, Él está, por así decirlo, realizando una auditoría perfecta, omnisciente de cada iglesia local. Él está supervisando y Él tiene la capacidad de tomar las acciones necesarias para el bienestar de su iglesia. Tremenda verdad. Entonces, aquí en Apocalipsis 2, 1 al 7, encontramos 3 secciones del mensaje para la iglesia en Éfeso que nos motivan a evaluarnos. Ya vimos en el versículo 1, en primer lugar, la descripción del Señor para la iglesia. Observen en los versículos 2 al 6 a continuación la evaluación para la iglesia. La evaluación para la iglesia. Versículo 2. Recuerden que este es el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia en Éfeso. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Conozco, en griego se refiere a un conocimiento, escucha, perfecto, completo, sin huecos, sin falta de información, sin que le falte ni un detalle de información. Yo conozco tus obras. En otras palabras, el Señor conocía de manera perfecta lo que hacía la iglesia en Éfeso. Así como Él conoce de manera perfecta todo lo que tú y yo hacemos. Ni la iglesia de Éfeso, ni nosotros, ni nadie puede ocultarle al Señor lo que hace en ningún momento. Y observen todo lo bueno que hacía la iglesia en Éfeso, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esa frase se refiere a un trabajo muy duro que te deja agotado. En otras palabras, los hermanos en Éfeso trabajaban tan duro que quedaban agotados. Versículo 2 continúa. Observen de nuevo cómo el Señor conocía a detalle lo que estaban haciendo, sus fortalezas. Versículo 2. Y paciencia. Del griego significa esta palabra, perseveraron frente a la dificultad. Estos hermanos eran ejemplares. No solo trabajaron duro al punto de quedar agotados, sino que perseveraron ante la dificultad, enfrentaron dificultades y no aventaron la toalla, siguieron trabajando. Versículo 2 continúa, y encima de eso, y que no puedes soportar a los malos, esto es a los que son moralmente malos, y has probado, esto significa que no toleraban el pecado. Y versículo 2 continúa, siguiente frase, y has probado a los que se dicen, en el griego, a los que se dicen a sí mismos, ellos se autonombraron, digamos, se nombraron a sí mismos, observen que, apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. En griego, al final del versículo 2, la idea es esta, que estos impostores fueron identificados, confrontados y desenmascarados como falsos por estos hermanos en Éfeso. Ejemplares en esto. Y encima de esto, versículo 3, y has sufrido otra vez, misma palabra griega que se traduce en el versículo 2, perseverado. Has sufrido, quiere decir, has soportado frente a la dificultad. No eran estos hermanos, no eran tibios en términos de que veían la dificultad
y se atemorizaban, no, enfrentaban la dificultad, perseveraban frente a la dificultad. Y al final del versículo 3 continúa: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esa frase se puede traducir mejor del griego: por causa de mi nombre. Y concluye el versículo 3: y no has desmayado. Esto significa del griego: y no te has cansado, no te has dado por vencido. Qué ejemplo, ¿no es cierto? Hasta aquí esta es una iglesia ejemplar. Y por el uso aquí de la frase por causa de mi nombre, en griego, que se traduce en el versículo 3 en Reina Valera 60, véanla de nuevo: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. A partir del griego se traduce mejor por causa de mi nombre. Por el uso de esa frase por causa de mi nombre en Mateo 10:22 y Mateo 24:9, esto significa que los cristianos efesios, escucha, perseveraron por causa de la pureza del mensaje que predicaron, como dijo un autor. Hermanos, así queremos y debemos ser, ¿no es cierto? Trabajar duro para el Señor, trabajar duro al punto de quedar agotados, perseverar frente a las dificultades, incluso ser tan celosos por la verdad, por la interpretación correcta de la palabra, por la sana doctrina, que examinamos a los que se dicen ser pastores, a los que se dicen que predican la palabra de Dios, y identificamos si realmente predican la palabra, si realmente la interpretan correctamente, y si no, lo rechazamos. Eso es ejemplar. Hasta aquí pensaremos: qué bárbaro, bárbaro realmente. Estos hermanos en Éfeso son nuestros héroes, ¿no es cierto? Hasta aquí esto es ejemplar, y el Señor aquí lo reconoció. Vemos los versículos 2 y 3 y nos preguntamos: ¿qué podría estar mal con esta iglesia? Algo inesperado, algo que a primera vista no parece ser tan serio. Véanlo en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo se veía que habían dejado su primer amor? ¿No habían crecido en su obediencia? ¿Cómo sabemos esto? Por dos razones. Una, para corregir esto, debían hacer las primeras obras, como dice el versículo 5. Habían dejado su amor hacia el Señor, su amor hacia otros hermanos, ese amor que los caracterizó al principio de su vida cristiana. Pero en segundo lugar, sabemos o se manifestaba que habían dejado su primer amor, no solo porque no habían crecido en su obediencia, sino porque también en segundo lugar, por lo que el Señor le dijo a la iglesia en Tiatira, allá adelante en el 2:19, obsérvenlo, 2:19, vean el contraste, 2:19, si el Señor quiere lo estudiaremos más adelante. 2:19, el Señor le dijo a la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y escuchen esto, al final del 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí vemos lo opuesto en Éfeso 2:5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, los cristianos efesios mostraron que dejaron su primer amor al no crecer en sus obras de obediencia. Esto implica que no amaban a otros cristianos como antes. En base a primera de Juan 4:20, no amaban como antes, no amaban otros cristianos como antes, como lo muestra Efesios 1:5, no obedecían al Señor como debían en base a primera de Juan 5:2. Recuerden, primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, los hermanos efesios, aquí en Apocalipsis 2:5, cuando dijo el Señor has dejado tu primer amor, quiere decir que no amaban al Señor mostrado en su obediencia a Él como antes. No se deleitaban
en conocer y en obedecer al Señor como al principio de su vida cristiana. No pensaban en otros hermanos como al principio de su vida cristiana. No querían estar quizás con otros hermanos como antes, no estaban pensando cómo sirvo al hermano, quiero estar con los hermanos como al principio de su vida cristiana, quiero estar ahí en la iglesia, quiero conocer más al Señor, quiero escuchar su palabra, me encanta, quiero obedecerla, quiero ver en qué puedo servir a los hermanos, cómo les puedo ayudar. Como era una iglesia de unos 40 años de edad, aparentemente esta era la segunda generación de cristianos, y esta segunda generación había perdido el primer amor que caracterizó a la primera generación. En resumen, en lugar de que obedecieran más al Señor y amaran más a los hermanos, obedecían menos al Señor y amaban menos a los hermanos. ¿Cómo se expresaba esto? De nuevo, en comparación a cuando el Señor los había salvado, no les interesaba tanto saber lo que el Señor decía en su palabra. No se deleitaban tanto en conocer al Señor a través de su palabra. No obedecían tanto al Señor al obedecer su palabra. No les importaba tanto ya ayudar, servir a otros hermanos. Así manifestaron que habían dejado su primer amor. ¿Qué debían hacer para recuperar su primer amor? Debían obedecer 3 mandatos, versículo 5. Primer mandato, recuerda. En el griego, sigan recordando. Recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Qué significa esto? Ellos debían recordar cómo vivían cuando el Señor Jesucristo era su primer amor. Y además, segundo mandato, versículo 5, y arrepiéntete. En griego esta palabra significa que debían decidir cambiar su actitud y acciones de manera inmediata. Y tercer mandato, versículo 5 también, y haz las primeras obras. Ya explicamos que esto significa que debían estar obedeciendo al Señor, sirviendo a los hermanos como al principio de su vida cristiana. ¿Qué tan serio era esto? Porque de nuevo vemos el versículo 2 y 3 y decimos, wow, pero qué iglesia, eso de dejar el primer amor para algunos nos puede sonar a primera vista, pues no es tan serio, no es medio sentimentalón el asunto. A lo mejor al principio lloraban y ahora no, pero bueno, versículos 2 y 3, trabajaban hasta quedar agotados y eran celosos de la doctrina sana y refutaban el error y odiaban el error y perseveraban ante la dificultad. Esto de dejar el primer amor, como que no me parece tanto, ¿no? Soy así como sentimental. No, hermanos, esto es sumamente serio. Por eso el Señor les dio una advertencia muy fuerte ahí en el versículo 5. Si ellos no recordaban, se arrepentían y hacían las primeras obras, el Señor los iba a juzgar. ¿Cómo? Vean el versículo 5 al final. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, el Señor vendría a juzgarlos, los juzgaría al quitar su candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Recordemos que el candelero, como lo vimos en Apocalipsis 1:20, representa el testimonio de la iglesia al predicar y vivir el Evangelio. Entonces, aquí en Apocalipsis 2:5 la frase, quitaré tu candelero de su lugar, significa esto, mucha atención, que el Señor haría que la iglesia dejara de existir como una iglesia que predicaba y vivía el Evangelio. La frase quitaré tu candelero de su lugar significa que el Señor haría que la iglesia dejara de existir como una iglesia que predicaba y vivía el Evangelio. ¿Cómo haría esto? ¿Cómo ejecutaría el Señor este juicio? Podría incluir 2 maneras. Una, un juicio especial. Y 2, que perdiera su testimonio. Fuera mediante un juicio especial o fuera a través de que perdiera su testimonio, este habría sido un juicio terrible. Y fue un juicio terrible. Algunos de los líderes más cercanos a esa época escribieron que la iglesia de Éfeso sí se arrepintió.
Pero parece que las generaciones de cristianos que siguieron a los hermanos, escucharon esto por primera vez, dejaron su primer amor. Y el Señor hizo que la iglesia en Éfeso desapareciera. Decimos esto porque la ciudad terminó siendo destruida. Hay registros históricos de esto. Esto también podría haberse cumplido en que hoy día, escuchen, esa región del mundo está bajo la influencia del Islam. Hermanos, aquí hay dos principios potentes en el versículo 5. En primer lugar, la existencia de una iglesia depende del Señor. La existencia de una iglesia depende del Señor. El hecho de que el Señor les dijera que quitaría su candelero de su lugar implica que Él lo había colocado ahí y Él lo mantenía en ese lugar y Él tenía la autoridad de quitar ese candelero. Así es con toda iglesia local verdadera. Existimos únicamente porque el Señor nos mantiene existiendo. Esto nos debe mantener agradecidos con el Señor, debe mantenernos en dependencia humilde del Señor, debe motivarnos a mantener nuestro primer amor para no exponernos a que el Señor nos desaparezca. Y una segunda verdad muy importante, aquí en el versículo 5 es escucha. El Señor puede juzgar a una iglesia que ha perdido su primer amor haciéndola que desaparezca. Ya lo dijimos, pero debemos remarcarlo. En primer lugar, la existencia de una iglesia depende del Señor y en segundo lugar, el Señor puede juzgar a una iglesia que ha perdido su primer amor haciéndola que desaparezca. Y esto, hermanos, indica que para el Señor perder el primer amor no es cuestión de un mero sentimiento superficial. Para el Señor perder el primer amor es algo tan serio que si una iglesia no vuelve a su primer amor, el Señor Jesucristo puede juzgarla haciendo que deje de existir, quitando su candelero de su lugar. Esto nos debe aterrar, esto nos debe sacudir en el buen sentido, esto nos debe motivar a evaluarnos. Y observen aquí en el versículo 6 cómo concluyó con un reconocimiento más. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes fueron los nicolaitas? No estamos seguros. Hay tres opciones primordiales, pero realmente no estamos seguros de quiénes fueron. No vamos a entrar a detalle en esto para mantener el sermón corto y realmente no sabemos cuáles son. Estamos conscientes de que debemos queremos apegarnos a lo que nuestras autoridades han mandado, entonces queremos mantener los sermones normalmente no más de 45 minutos. Hoy nos tardamos un poquito más porque es algo histórico la reseña, pero queremos ser muy cuidadosos porque después del primer servicio se tiene que sanitizar el lugar para los hermanos que vienen. Entonces, no crean que les va a tocar a ustedes ahí la salchicha a la mitad y ellos todo el paquete completo. Es igual para todos, si Dios quiere. Pero, por lo que dice el versículo 6, los nicolaitas fueron un grupo de personas que vivían en pecado. Ese es el punto. Y aquí en el versículo 6, el Señor dijo que la iglesia en Éfeso aborrecía el pecado de estas personas, así como el Señor también lo aborrecía. De nuevo, hermanos, aquí vemos algo que debemos imitar en la iglesia en Éfeso. Debemos odiar el pecado. Debemos odiar el pecado así como el Señor lo odia. Esto expresa una perfección de nuestro Señor. Él odia el pecado, como lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Él aborrece el pecado. 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma. Recuerdan allí en Proverbios 6, 16 al 19. Y una y otra vez lo vemos a lo largo de las Escrituras. Esto es algo que debemos imitar de la iglesia en Éfeso. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo cultivamos un odio hacia el pecado y un amor por la santidad? Como cristianos, andando en el Espíritu, sometiéndonos al control del Espíritu Santo para que sus deseos sean nuestros deseos.
andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y recuerden, esto no es nada místico, algo raro, así medio esotérico. Esto simplemente significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que nuestra mente esté ocupada por la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios, para que al obedecerla el Espíritu nos controle, sus deseos sean los nuestros, y de esta manera, al alinearnos con los deseos del que vive en nosotros, odiemos el pecado. Entonces, aquí en Apocalipsis 2:1 al 7, vemos 3 secciones del mensaje para la iglesia de Éfeso que nos motivan a evaluarnos. En primer lugar, la descripción del Señor para esta iglesia en el versículo 1. En segundo lugar, la evaluación para la iglesia en los versículos 2 al 6. Y finalmente observen en el versículo 7 la promesa para la iglesia. La promesa para la iglesia. Y hermanos, este versículo es tan rico, aunque es el último, aquí hay verdades muy, muy ricas. Vamos a verlas, versículo 7, obsérvenlo, sumamente prácticas y de beneficio para nosotros. Dice aquí el 7, el que tiene oído, oiga. Es un mandato ese oiga. Oiga, tiene la idea de el que entiende. El que tiene oído, entienda. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una frase muy importante. Vean lo que el Señor está diciendo aquí. Esta es una frase muy importante, por lo menos por 2 razones. En primer lugar, porque esta frase nos enseña que el Espíritu Santo habla mediante la Escritura correctamente entendida. Esta frase nos enseña una verdad que no podemos enfatizar demasiado. El Espíritu Santo habla mediante la Escritura correctamente interpretada. Vean de nuevo el texto, versículo 7, el que tiene oído entienda en el griego lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿por qué decimos que esto significa que el Espíritu Santo habla mediante la Escritura correctamente interpretada? Porque recuerden que esto lo escribió Juan y alguien lo leía a las iglesias, lo vimos en Apocalipsis 2:1 hace un momento. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y en Apocalipsis 1:3 lo estudiamos. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Y de nuevo en el 2:7, el que tiene oído, oiga, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo está hablando aquí en Apocalipsis 2:7 el Espíritu? Vean de nuevo, piensen en esto, hermanos, es muy importante. En el 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo habla aquí el Espíritu? 2:1, escribe al ángel. El Espíritu habla a través de la palabra de Dios escrita correctamente interpretada. Y decimos correctamente interpretada porque esa es la implicación. Esta es una verdad sorprendente. ¿Quieres oír al Espíritu Santo hablar? Escucha, aún desde la época en la que se estaba cerrando el canon. Recuerden, este fue el último libro de la Biblia, allá por el 96 después de Cristo. A partir de ahí y a lo largo de la historia de la iglesia, incluso en nuestro día, el Espíritu Santo habla únicamente a través de la palabra de Dios correctamente interpretada. Esto es fabuloso, hermanos. No tenemos que buscar algún sentimiento, pensamiento, sueño, visión. No, el Espíritu Santo únicamente habla a través de la palabra de Dios. Esto es la Escritura interpretada correctamente. Y lo que le dice a las iglesias, no solo a las 7 iglesias del Apocalipsis aquí en el libro, sino que se puede aplicar por implicación el resto de la palabra de Dios. La manera, lo que el Espíritu Santo tiene que decirte a ti como cristiano, como parte de la iglesia, en esta época de la iglesia, está contenido únicamente en la palabra de Dios. No esperes revelación fuera de la palabra de Dios. No esperes que el Espíritu diga algo más de lo que ya dijo en su palabra y tienes, para entenderlo, que interpretarlo correctamente. Entonces, dicho de manera simple, ¿quieres oír al Espíritu Santo hablarte hoy a ti? Entonces, estudia la palabra para entenderla correctamente. Así es como te habla el Espíritu Santo hoy. Así es como le habla el Espíritu Santo hoy a la iglesia.
¿Quieres aprender a oír la voz del Espíritu Santo? No es nada místico, aprende a estudiar la Escritura. Toma Logos con nuestro pastor Roger, en esa sección de cómo estudiar para entender y explicar la Biblia. Aprende a estudiar la Biblia. ¿Qué libros tomo para entender lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original? El Espíritu Santo no te va a hablar solo porque hables la Biblia, la lees y dice, Señor, háblame. No. Claro, le pide, Señor, dame entendimiento, pero tienes que tomar buenos libros, usar libros, por ejemplo, un buen comentario, Apocalipsis, el del hermano Carballosa, MacArthur, por mencionar dos, y ves lo que el autor original quiso decirle. Recuerden, la Biblia se escribió hace siglos atrás en otro idioma diferente, en otra cultura, en otra situación diferente. Entonces necesitamos libros que nos ayudan a entender eso para saber lo que el Espíritu dice. Hermosa verdad. Y observen, hay una segunda verdad, hay una segunda razón por la que es tan importante esta primera frase del versículo 7. Vean de nuevo aquí el principio del versículo 7. El que tiene oído oiga, o mejor, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, aquí encontramos lo que el Señor quiso decirle no solo a la iglesia en Éfeso, no solo a las otras 6 iglesias a las que le escribió el Apocalipsis, sino también a toda iglesia a lo largo de la historia. Ya mencionamos esto, pero lo remarcamos porque es un punto importante, lo remarcamos como un punto separado. El Espíritu Santo únicamente habla a la iglesia en nuestro día a través de la palabra de Dios correctamente interpretada. Así es como habla en la actualidad. No busquemos, no esperemos que el Espíritu hable de alguna manera que no sea entender correctamente la Escritura. Esto es fabuloso para toda área de tu vida. Cómo manejar tus finanzas. ¿Debo salir o no con esta persona para ver si me caso? ¿Debo tomar este trabajo? ¿Debo comprar esta casa? Consulta lo que el Espíritu dice en su palabra, estudiándola, para que la interpretes correctamente y puedas saber qué principios se aplican a la situación específica en la que estás. Y observen cómo termina el versículo 7. Hermoso. Y estas promesas que vemos al final de cada uno de los 7 mensajes para las 7 iglesias, prácticamente es un mini estudio de cómo es la vida de un creyente en el cielo. ¿Cómo va a ser nuestra vida como cristianos en el cielo? Esto es hermoso. Versículo 7, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? ¿Algún supercristiano? ¿Algún cristiano de alto nivel? No, el que venciere es el cristiano. Cualquier cristiano, todo cristiano, el cristiano común y corriente. ¿Cómo sabemos esto? Porque Juan mismo lo explicó ahí en 1 de Juan 5, 1 al 5. Escuchen lo que dice, pueden escucharlo o acompañarme. 1 de Juan 5, versículos 1 al 5. Esto define lo que es un vencedor. 1 de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escuchen esto, 1 de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién es el que es nacido de Dios? Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Quién es el que es nacido de Dios? Versículo 1 de nuevo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, todo el que cree que Jesús es el Cristo, versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y lo remarca, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una gran verdad. Regresemos a Apocalipsis 2:7. Cuando el Señor dice aquí en Apocalipsis 2:7 y a lo largo de los siguientes 6 mensajes a las 7 iglesias, cuando dice al que venciere, se refiere al que cree en el Señor Jesucristo, al que cree en el nombre del Hijo de Dios, al cristiano común y corriente. Versículo 7, le daré a comer del árbol de la vida. Esto es hermoso. ¿Qué significa esto?
Bueno, hay 3 pasajes que nos dan la respuesta. Simplemente los menciono. Génesis 2:9, Génesis 3:22, bueno, 4. Apocalipsis 22:2 y Apocalipsis 22:14. Lo repetimos. 4 pasajes nos ayudan a entender esta frase: le daré a comer del árbol de la vida. Número 1, Génesis 2:9. Número 2, Génesis 3:22. Bueno, en lo que escriben a lo mejor me da tiempo de leerlo, Génesis 2:9, escuchen. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, esto es en el Edén, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 3:22, y de la costilla, no, 2:22, perdón, 3:22 de nuevo, estamos en vivo, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 2:9, Génesis 3:22 y Apocalipsis 22:2 y 22:14. Escuchen lo que dice Apocalipsis 22:2, hablando de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, a la luz de estos 4 pasajes, ¿qué significa Apocalipsis 2:7, la frase le dará a comer del árbol de la vida? Se refiere, escuchen, a la inmortalidad en la Nueva Jerusalén, como lo dijo un autor. Se refiere a la vida interminable en la Nueva Jerusalén. Esto es hermoso. Y hermanos, le daré a comer del árbol de la vida. Observen dónde está el árbol de la vida al final del versículo 7, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es hermoso. ¿Qué es el paraíso de Dios? Paradeiso, la palabra griega aquí se traduce paraíso, es paradeiso. ¿Qué es el paraíso de Dios? El cielo, donde Dios vive, donde Cristo vive, donde viven los creyentes. Hermanos, esto indica, escucha, que el paraíso, el cielo, es un lugar físico. Esto, hermanos, es muy importante de recordar. El cielo es un lugar físico como lo es el infierno. Obviamente solo puedes vivir en esos 2 lugares con cuerpos especiales, pero físicos. El cielo, hermanos, no es alguna dimensión desconocida. El cielo no es algún tipo de realidad imaginaria. No, hermanos, es un lugar físico. Piénsenlo, el Señor Jesucristo está ahí en este momento y está ahí en su cuerpo físico de gloria con el que resucitó, el mismo cuerpo con el que pudo comer, el mismo cuerpo que todavía tiene las cicatrices de los clavos, el mismo cuerpo del que le dijo a Tomás: mete tu mano si no crees, el mismo cuerpo que abrazaron las mujeres cuando lo vieron resucitado. Es físico esto es hermoso. Esto apunta, como lo vimos en 1 Corintios 15, que para vivir en el cielo el Señor nos tiene que dar cuerpos de resurrección, cuerpos de gloria. Entonces, esta frase, el paraíso de Dios, es una frase que se refiere, escuchen, a la belleza y satisfacción de vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto es hermoso. ¿Por qué concluyó el Señor con esta promesa, este mensaje para la iglesia en Éfeso? Para motivarlos a obedecer lo que les mandó, para motivarlos a arrepentirse y regresar a su primer amor. Y escucha, si tú no eres cristiano, el versículo 7 es una advertencia implícita de lo que no vas a disfrutar. Si Dios te quita la vida en este momento y tú realmente no has nacido de nuevo, si tú mueres sin Cristo, no vas a terminar disfrutando de la belleza y el placer de la vida eterna en el cielo, sino que vas a vivir por toda la eternidad sufriendo del tormento y agonía del juicio de Dios en el infierno eterno que mereces por tu pecado. Entonces, hermanos, ¿es posible que seamos como los cristianos en Éfeso? Que hemos sido enseñados por hombres de Dios, quizás tenemos décadas de ser cristianos, quizás trabajamos duro en servir al Señor al punto de quedar agotados, perseveramos en servir al Señor aún frente al sufrimiento,
Quizás tenemos doctrina sana y aborrecemos y rechazamos y desenmascaramos la doctrina falsa y los falsos maestros, pero hemos dejado nuestro primer amor. ¿Cómo sabemos si hemos dejado nuestro primer amor? En base a lo que hemos estudiado hoy, podemos hacernos 3 preguntas para terminar e identificar si hemos dejado nuestro primer amor. En primer lugar, pregunta número 1. ¿Te deleitas o disfrutas conocer y obedecer a Dios mediante su palabra? ¿Te deleitas en conocer y obedecer a Dios mediante su palabra como al principio de tu vida cristiana? En segundo lugar, ¿disfrutas servir a otros cristianos? ¿Te deleitas en estar con la iglesia como al principio de tu vida cristiana? Con ese mismo deseo, quiero ir a la iglesia, quiero servir, quiero estar con otros cristianos, lo necesito. Y número 3, ¿estás creciendo en tu deleite y obediencia al Señor Jesucristo? ¿Estás creciendo en tu deleite y obediencia al Señor Jesucristo al obedecer su palabra? Recuerden, hermanos, un cristiano por definición ama al Señor Jesucristo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero aún si eres un cristiano genuino, puedes dejar tu primer amor. Y si lo has dejado, necesitas hacer lo que el Señor les mandó a los efesios. En primer lugar, recuerda cómo obedecías, cómo te deleitabas en conocer al Señor y obedecer su palabra, y cómo te deleitabas en estar con otros cristianos y servirlos, y cómo te deleitabas en crecer, en aprender y obedecer más. Y arrepiéntete por no estar viviendo así y vuelve a vivir así. Que el Señor nos ayude para no dejar nuestro primer amor, y si lo hemos dejado, que seamos obedientes en recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras para su gloria. Oremos. Padre, te damos la gloria por este texto tan rico, tan importante. Nos consuela, pero también nos confronta. Que tu Espíritu use estas verdades tan ricas para fortalecer nuestro primer amor o para llevarnos a arrepentirnos si hemos dejado nuestro primer amor. Para tu gloria. Amén.